Que hay bendiciones para todos. Un saludo muy especial. Se les ama. Gracias por estar allí en el canal. Gracias por los nuevos suscriptores. Bienvenidos. Y quiero invitarle a que nos regale su like. Es el mejor obsequio que usted nos puede hacer para apoyarnos. Bendiciones. He venido tratando un tema que tiene que ver con el concilio en Jerusalén, para que podamos observar nosotros los que hoy por la gracia de Dios pertenecemos al nuevo pacto. Mirar que la iglesia primitiva tuvo un tiempo en el cual también allí se presentaron conflictos dentro del desarrollo de la iglesia. Usted sabe que el libro de los Hechos de los Apóstoles es el desarrollo, la historia de la iglesia primitiva, de la iglesia apostólica, la iglesia que comienza su trabajo a partir de la nueva comisión que el Señor les da en Mateo 28, donde dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Y en San Marcos 16:15, donde dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y asimismo en San Lucas 23:47, donde dice: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera y se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, a partir de allí, los apóstoles se desplazan a muchos lugares, muchos de ellos van a otras naciones. Pues la historia misma narra que algunos murieron allí, en esas naciones donde estuvieron compartiendo el evangelio. Y aquí pues está escrito, por lo menos en el libro de los Hechos, la historia de ellos. Hoy por lo menos quiero compartir la parte donde se trata de solucionar un problema que se viene dando dentro de la iglesia primitiva. ¿Cuál es el problema? El problema es que entonces ahora están los que predican a la circuncisión, es decir, los que están compartiendo un mensaje plenamente judío o judaizante, siguieron con las costumbres y todo esto y siguieron predicándoselas a la gente, pero el Señor, al ver que el llamado que Él le hace al apóstol Pedro, que por consiguiente en el libro de los Hechos capítulo 10, lo vemos que va a la casa de Cornelio y allí un poco de gentiles se arrepienten. Ya mencioné esto en el primer y el segundo video. Esos que se convierten, que son gentiles y que ellos ven que no guardan las enseñanzas tal como las traía el pueblo judío, pues sin embargo son bautizados y llenos con el Espíritu Santo, y sale ese conflicto. Pablo le predica a los Gálatas, deja allí establecido una iglesia, pero a los días él se entera que allí llegaron los judaizantes a obligar a los hermanos a guardar la ley. Entonces viene ese conflicto, y ese conflicto estalla, revienta, es decir, se pone tan tenso que ellos tienen que hacer una cumbre, es decir, hacer un concilio, y eso está en el capítulo 15 de Hechos. Vuelvo y lo leo. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Es decir, el rito de Moisés es seguir las enseñanzas y las tradiciones de Moisés, pero aquí hablaban específicamente de la circuncisión. Casi todo el libro de Gálatas, Pablo está echando contra eso, contra lo que es la circuncisión. Dice el verso 2: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, una discusión no pequeña, esto fue un conflicto entre ellos. Y entonces, ¿cómo se arreglan los conflictos? En un concilio, es decir, donde se reúnen todas las partes para conciliar, para tratar esos puntos con los que estos no están de acuerdo, aquellos no están de acuerdo. ¿Usted cree que hoy hay conflictos entre nosotros? Claro que los hay, y por eso es que hay que sentarnos, dialogarlos y conciliar,
porque uno tiene una idea, otro. En este tiempo se ve eso. Personas que nos unimos a un concilio, es decir, a una organización, y llegamos con unas ideas, pero allí ya tienen otras ideas, entonces tenemos que sentarnos y mirar y ponernos de acuerdo. No es que acepten exactamente las ideas que tenemos, pero por eso existen esas cosas. Allí está el ejemplo de que ellos también tuvieron estos conflictos. Les había terminado el video, por lo menos el segundo, que apenas lo voy a subir mañana podría ser. Ya subí hoy el primero, pero mañana subiría el segundo. Y terminaba en donde dice que ninguna diferencia, el verso 9, Hechos 15:9, dice, ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, hablando de los gentiles y los judíos. Dice, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nuestros hermanos pudieron llevar? Es decir, ellos no fueron capaces de cumplir la ley. Nosotros, ¿cómo vamos a tratar de cumplir lo que ellos no pudieron cumplir? Nadie lo pudo llevar. El único que pudo cumplir esto fue Cristo. Así les dije al final. Y retomo en el verso 12. Entonces toda la multitud cayó, no de caerse, sino de callarse. Dice, cayó, toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, es decir, los que estaban llevándole el mensaje a los gentiles, los escucharon, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles, es decir, los que no eran judíos, aquellos que eran tomados en poco por el pueblo judío, que eran llamados inmundos, que eran llamados pecadores, que era lo desechable del mundo, lo vil del mundo. Eso escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y entonces ellos comienzan a dar testimonio de cómo Dios se glorificaba en medio de ellos. Es por eso que Pedro dice, hombre, ustedes no recuerdan también cuando yo fui a la casa de Cornelio, cómo Dios llenó con el Espíritu Santo a esos gentiles que estaban allí. Entonces, dice que cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, ¿quién era Jacobo? Jacobo no era uno de los apóstoles, por supuesto, no era. Jacobo era el hermano del Señor Jesús, que retomó, después de haber sido fariseo por mucho tiempo, él retomó el trabajo de su hermano Jesús y fue un líder prominente, pero judaizante. Guardaba las costumbres judías, guardaba todo lo relacionado a Moisés. Entonces él se pone en pie, sin embargo, y dice, varones, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, refiriéndose a Hechos 10, donde Pedro predicó y se arrepintieron y Dios tuvo misericordia de esos gentiles. Dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. O sea, ahí recuerdan las profecías que estaban en el antiguo pacto o en el Antiguo Testamento, y dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Es decir, que el Señor les recuerda a ellos a través del Espíritu Santo que había una promesa para David de que de él saldría el que sería rey en Israel. Dice, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor. Es decir, el Señor quería salvar a todos los hombres, porque está escrito en la Biblia que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, lo dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. ¿Qué es lo que dice Jacobo allí? Mire, eso sí cumple las profecías dadas por Dios. La enseñanza del Señor no fue solamente para los judíos. Dios quiere también salvar a los gentiles. Dios quiere llegar a todas las naciones con este mensaje. Es decir, a ellos, Dios no hace diferencia entre ellos y nosotros. Entonces, esas son las palabras de Santiago, palabras que calman los humos de los judaizantes que estaban allí luchando, que no, que era de ellos, que el mensaje era para ellos. Hoy día todavía esa riña está, que ellos son los mensajeros, que ellos son los que Dios
no es así. Cuando usted lee los profetas se da cuenta que ya habían profecías dadas para salvar a los judíos, pero también para salvar a los gentiles, que había palabras proféticas dadas para rescatar a todo el pueblo gentil que se convirtiera, que escuchara. Entonces dice Santiago, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, no se les inquiete, es decir, no los atormenten, no los perturben, como diría Pablo a los Gálatas. Hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino, escuche, que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, número 1, a los gentiles, de fornicación, de ahogado y de sangre. 4 cosas. Nada más eso. Esas 4 cosas fue lo recomendable para los gentiles, que ellos no se inquieten, porque dice, ¿por qué Moisés desde tiempo antiguo tiene en cada ciudad quien lo predique? En las sinagogas donde es leído cada día de reposo, porque era la costumbre judía, se reunían cada día de reposo a leer las escrituras, que estaban, en ese entonces estaban las escrituras de Moisés, todavía no estaba escrito el Nuevo Testamento, hasta ahora apenas se está viviendo, se iba a escribir unos años después. Ya habían escritores por allí anotando todo, alistando todo para poder hacer que ese nuevo pacto en el que estamos fuera entonces las escrituras por las cuales nos regimos hoy. Hasta ese entonces las escrituras que existían era el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías. Ahora bien, ellos llegan a este acuerdo. El verso 22 dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabas, y a Silas, varones principales entre los hombres, y escribir por conducto de ellos, por los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos entre los gentiles, que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, dijo, salud. Por tanto, hemos oído que algunos que han salido de nosotros, es decir, de los judíos, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Eso es perturbar a la gente cuando se le obliga a guardar la ley. Eso dice el verso 24 del libro de los Hechos, en el capítulo 15, verso 24. Dice que cuando dice, porque esto perturba al gentil que va a ser salvo por gracia, que ahorita se le obligue a circuncidarse y a guardar la ley. Eso es lo que hablaba Pablo a los Gálatas cuando les decía, porque hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia un evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. Es un evangelio diferente cuando se le mezcla la ley, cuando queremos obligar al gentil a someterse a las reglas de la ley. Lea lo que ahí está, yo no me lo inventé, está escrito desde los tiempos que se escribió el Nuevo Testamento, los apóstoles lo vivieron. Entonces nosotros como gentiles redimidos, teniendo un apóstol nuestro que es Pablo y nos tiene unas enseñanzas para los gentiles, ¿qué es lo que nos obliga a ir otra vez allá al antiguo pacto y sacar de allá del antiguo pacto lo que era para ellos, que es historia para nosotros, que fue escrito para que nosotros tomemos como ejemplo de misericordia y de justicia lo que ellos hicieron para que vivamos hoy bajo los parámetros del nuevo pacto? Porque según Hebreos 8:13 dice, al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer, dando a entender que ya estamos bajo un nuevo pacto basado sobre mejores promesas. Dejo hasta aquí el video y continúo con la enseñanza acerca de
el concilio de Jerusalén. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Un saludo muy especial. Se les ama. Gracias por estar allí en el canal. Gracias por los nuevos suscriptores. Bienvenidos. Y quiero invitarle a que nos regale su like. Es el mejor obsequio que usted nos puede hacer para apoyarnos. Bendiciones. He venido tratando un tema que tiene que ver con el concilio en Jerusalén, para que podamos observar nosotros los que hoy por la gracia de Dios pertenecemos al nuevo pacto. Mirar que la iglesia primitiva tuvo un tiempo en el cual también allí se presentaron conflictos dentro del desarrollo de la iglesia. Usted sabe que el libro de los Hechos de los Apóstoles es el desarrollo, la historia de la iglesia primitiva, de la iglesia apostólica, la iglesia que comienza su trabajo a partir de la nueva comisión que el Señor les da en Mateo 28, donde dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Y en San Marcos 16:15, donde dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y asimismo en San Lucas 23:47, donde dice: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera y se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, a partir de allí, los apóstoles se desplazan a muchos lugares, muchos de ellos van a otras naciones. Pues la historia misma narra que algunos murieron allí, en esas naciones donde estuvieron compartiendo el evangelio. Y aquí pues está escrito, por lo menos en el libro de los Hechos, la historia de ellos. Hoy por lo menos quiero compartir la parte donde se trata de solucionar un problema que se viene dando dentro de la iglesia primitiva. ¿Cuál es el problema? El problema es que entonces ahora están los que predican a la circuncisión, es decir, los que están compartiendo un mensaje plenamente judío o judaizante, siguieron con las costumbres y todo esto y siguieron predicándoselas a la gente, pero el Señor, al ver que el llamado que Él le hace al apóstol Pedro, que por consiguiente en el libro de los Hechos capítulo 10, lo vemos que va a la casa de Cornelio y allí un poco de gentiles se arrepienten. Ya mencioné esto en el primer y el segundo video. Esos que se convierten, que son gentiles y que ellos ven que no guardan las enseñanzas tal como las traía el pueblo judío, pues sin embargo son bautizados y llenos con el Espíritu Santo, y sale ese conflicto. Pablo le predica a los Gálatas, deja allí establecido una iglesia, pero a los días él se entera que allí llegaron los judaizantes a obligar a los hermanos a guardar la ley. Entonces viene ese conflicto, y ese conflicto estalla, revienta, es decir, se pone tan tenso que ellos tienen que hacer una cumbre, es decir, hacer un concilio, y eso está en el capítulo 15 de Hechos. Vuelvo y lo leo. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Es decir, el rito de Moisés es seguir las enseñanzas y las tradiciones de Moisés, pero aquí hablaban específicamente de la circuncisión. Casi todo el libro de Gálatas, Pablo está echando contra eso, contra lo que es la circuncisión. Dice el verso 2: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, una discusión no pequeña, esto fue un conflicto entre ellos. Y entonces, ¿cómo se arreglan los conflictos? En un concilio, es decir, donde se reúnen todas las partes para conciliar, para tratar esos puntos con los que estos no están de acuerdo, aquellos no están de acuerdo. ¿Usted cree que hoy hay conflictos entre nosotros? Claro que los hay.
y por eso es que hay que sentarnos, dialogarlos y conciliar, porque uno tiene una idea, otro. En este tiempo se ve eso. Personas que nos unimos a un concilio, es decir, a una organización, y llegamos con unas ideas, pero allí ya tienen otras ideas, entonces tenemos que sentarnos y mirar y ponernos de acuerdo. No es que acepten exactamente las ideas que tenemos, pero por eso existen esas cosas. Allí está el ejemplo de que ellos también tuvieron estos conflictos. Les había terminado el video, por lo menos el segundo, que apenas lo voy a subir mañana podría ser. Ya subí hoy el primero, pero mañana subiría el segundo. Y terminaba en donde dice que ninguna diferencia, el verso 9, Hechos 15:9, dice: ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, hablando de los gentiles y los judíos. Dice: purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nuestros hermanos pudieron llevar? Es decir, ellos no fueron capaces de cumplir la ley. Nosotros, ¿cómo vamos a tratar de cumplir lo que ellos no pudieron cumplir? Nadie lo pudo llevar. El único que pudo cumplir esto fue Cristo. Así les dije al final. Y retomo en el verso 12. Entonces toda la multitud cayó, no de caerse, sino de callarse. Dice, cayó, toda la multitud cayó, y oyeron a Bernabé y a Pablo, es decir, los que estaban llevándole el mensaje a los gentiles, los escucharon, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles, es decir, los que no eran judíos, aquellos que eran tomados en poco por el pueblo judío, que eran llamados inmundos, que eran llamados pecadores, que era lo desechable del mundo, lo vil del mundo. Eso escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y entonces ellos comienzan a dar testimonio de cómo Dios se glorificaba en medio de ellos. Es por eso que Pedro dice: hombre, ustedes no recuerdan también cuando yo fui a la casa de Cornelio, cómo Dios llenó con el Espíritu Santo a esos gentiles que estaban allí. Entonces dice que cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo. ¿Quién era Jacobo? Jacobo no era uno de los apóstoles, por supuesto, no era. Jacobo era el hermano del Señor Jesús, que retomó, después de haber sido fariseo por mucho tiempo, él retomó el trabajo de su hermano Jesús y fue un líder prominente, pero judaizante. Guardaba las costumbres judías, guardaba todo lo relacionado a Moisés. Entonces él se pone en pie, sin embargo, y dice: varones, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, refiriéndose a Hechos 10, donde Pedro predicó y se arrepintieron y Dios tuvo misericordia de esos gentiles. Dice: y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. O sea, ahí recuerdan las profecías que estaban en el antiguo pacto o en el Antiguo Testamento, y dice: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Es decir, que el Señor les recuerda a ellos a través del Espíritu Santo que había una promesa para David de que de él saldría el que sería rey en Israel. Dice: y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor. Es decir, el Señor quería salvar a todos los hombres, porque está escrito en la Biblia que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice: y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, lo dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. ¿Qué es lo que dice Jacobo allí? Mire, eso sí cumple las profecías dadas por Dios. La enseñanza del Señor no fue solamente para los judíos. Dios quiere también salvar a los gentiles. Dios quiere llegar a todas las naciones con este mensaje. Es decir, a ellos, Dios no hace diferencia entre ellos y nosotros. Entonces, esas son las palabras de Santiago, palabras que
calman los humos de los judaizantes que estaban allí luchando, que no, que era de ellos, que el mensaje era para ellos. Hoy día todavía esa riña está, que ellos son los mensajeros, que ellos son los que Dios... No es así. Cuando usted lee los profetas se da cuenta que ya habían profecías dadas para salvar a los judíos, pero también para salvar a los gentiles, que había palabras proféticas dadas para rescatar a todo el pueblo gentil que se convirtiera, que escuchara. Entonces dice Santiago, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, no se les inquiete, es decir, no los atormenten, no los perturben, como diría Pablo a los Gálatas. Hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino, escuche, que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, número 1, a los gentiles, de fornicación, de ahogado y de sangre. 4 cosas. Nada más eso. Esas 4 cosas fue lo recomendable para los gentiles, que ellos no se inquieten, porque dice, ¿por qué Moisés desde tiempo antiguo tiene en cada ciudad quien lo predique? En las sinagogas donde es leído cada día de reposo, porque era la costumbre judía, se reunían cada día de reposo a leer las escrituras, que estaban, en ese entonces estaban las escrituras de Moisés, todavía no estaba escrito el Nuevo Testamento, hasta ahora apenas se está viviendo, se iba a escribir unos años después. Ya habían escritores por allí anotando todo, alistando todo para poder hacer que ese nuevo pacto en el que estamos fuera entonces las escrituras por las cuales nos regimos hoy. Hasta ese entonces las escrituras que existían era el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías. Ahora bien, ellos llegan a este acuerdo. El verso 22 dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabas, y a Silas, varones principales entre los hombres, y escribir por conducto de ellos, por los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos entre los gentiles, que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, dijo, salud. Por tanto, hemos oído que algunos que han salido de nosotros, es decir, de los judíos, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Eso es perturbar a la gente cuando se le obliga a guardar la ley. Eso dice el verso 24 del libro de los Hechos, en el capítulo 15, verso 24. Dice que cuando dice, porque esto perturba al gentil que va a ser salvo por gracia, que ahorita se le obligue a circuncidarse y a guardar la ley. Eso es lo que hablaba Pablo a los Gálatas cuando les decía, porque hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia un evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. Es un evangelio diferente cuando se le mezcla la ley, cuando queremos obligar al gentil a someterse a las reglas de la ley. Lea lo que ahí está, yo no me lo inventé, está escrito desde los tiempos que se escribió el Nuevo Testamento, los apóstoles lo vivieron. Entonces nosotros como gentiles redimidos, teniendo un apóstol nuestro que es Pablo y nos tiene unas enseñanzas para los gentiles, ¿qué es lo que nos obliga a ir otra vez allá al antiguo pacto y sacar de allá del antiguo pacto lo que era para ellos, que es historia para nosotros, que fue escrito para que nosotros tomemos como ejemplo de misericordia y de justicia lo que ellos hicieron para que vivamos hoy bajo los parámetros del nuevo pacto?
porque según Hebreos 8:13 dice, al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer, dando a entender que ya estamos bajo un nuevo pacto basado sobre mejores promesas. Dejo hasta aquí el video y continúo con la enseñanza acerca de el Concilio de Jerusalén. Bendiciones para todos.